Paz a vosotros, hermanos. Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Ismael Becerra Telles y yo soy un ministro de la Iglesia de Dios Séptimo Día. El propósito de esta grabación es darle continuidad al tema que hemos estado tratando en la plataforma del SEMAID, Seminario de Entrenamiento Ministerial Abierto y a Distancia. El objetivo de esta plática, de esta charla, tiene que ver con darle continuidad a este material que hemos estado revisando, que hemos estado estudiando, de manera especial en el área de psicología pastoral, dado que es una de las áreas nuevas en nuestra iglesia. El objetivo de esta capacitación, de esta continuidad, es como clarificar algunos conceptos y darle seguimiento a lo que hemos estado compartiendo y exponiendo. Vamos a estarnos auxiliando con algunas filminas, algunos escritos que irán apareciendo, y de entrada yo le he titulado el ministerio pastoral, porque cuando estamos hablando del ministerio pastoral estamos hablando de una serie de tareas, una serie de trabajos que nosotros como líderes, como pastores tenemos. Entonces, cuando estamos nosotros ocupados en el trabajo pastoral y nos vamos introduciendo, nos damos cuenta que hay algunas áreas de la acción pastoral, y hay un pasaje bíblico que aparece ahí en la filmina, que es el pasaje importante o sustento para esta charla y desplegar toda esta capacitación, que es el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, que dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros leemos este tipo de pasaje, nos damos cuenta de una cosa muy importante. Primero, que Jesús es el buen pastor. Nosotros aspiramos a ser colaboradores de la obra de Dios. Nosotros asumimos el llamado para darle continuidad en el cuidado de las ovejas, de los hermanos que el Señor nos ha delegado. Cuando tenemos un llamado pastoral, entonces es como el inicio para que nosotros nos involucremos en este trabajo tan bonito y tan hermoso. Pero el propósito de esta charla tiene que ver con ampliar un poco el panorama. Algunas de las áreas de la acción pastoral ahí están. Son la predicación, la visitación, la administración, la evangelización, la consejería y otras tareas asignadas. Entonces, dentro de todo este cuidado, de este acompañamiento pastoral que nosotros pretendemos hacer de la mejor manera con los hermanos, entonces está implícito poder tener cuidado con este cuidado de todas las áreas más posibles. Yo he sido partidario de poder profesionalizar la labor pastoral, o sea, ir un poco más allá para cuidar, atender, ayudar, potenciar lo más posible a los hermanos que se acercan con nosotros y que en ocasiones tenemos una gran responsabilidad al estar frente a ellos. Entonces, esta charla está enfocada en el tema general de la psicología pastoral, que fue uno de los temas que causó un poco de inquietud y de controversia, dado que es uno de los temas nuevos. Si vamos a hablar de psicología pastoral, tendríamos que estar conscientes de que hay varios campos que uno tiene que trabajar y cuidar con los hermanos, considerándolos como seres humanos. Y uno es el campo cognitivo o del conocimiento. Cuando uno trabaja con las personas, uno se enfoca bastante en darles herramientas, en capacitarlos, prepararlos, enseñarles, pero en un primer nivel tiene que ver con algo del conocimiento solamente, algo cognitivo, algo que uno comparte y ellos aprenden. Cuando hablamos de psicología pastoral, tenemos que ir a dos campos más que son importantes. El campo sensitivo. El campo sensitivo tiene que ver
que tenemos que interesarnos en cómo se sienten las personas, cómo se sienten, qué experimentan, qué opinan. Eso es muy importante en este proceso de acompañamiento y de trabajo pastoral, porque uno puede compartir lo mejor que uno tiene, pero es importante preguntar para retroalimentar, cuestionar, confrontar. Tiene que ver con el trabajo pastoral. El trabajo pastoral entonces no es solo compartir conceptos, sino que el tercer campo es formativo, sino que estamos formando o estamos ayudando en la formación de nuevos creyentes en Cristo Jesús o de su crecimiento, porque algunos llegan a tener bastantes años en la iglesia y no se ha tenido este cuidado de irlos orientando a través del área de psicología pastoral para que vayan creciendo en Cristo y desarrollando sus potencialidades y mejorando de alguna manera siempre su actuar en la iglesia y en el mundo también. Ahora, si vamos a hablar de psicología pastoral, valdría la pena clarificar que la psicología pastoral no es algo tan nuevo, sino que viene como en cascada, viene compartiéndose, viene abriéndose paso desde los campos de capacitación en Europa. Aunque me gustaría precisar que en Europa el campo de la psicología pastoral tiene un énfasis prioritario en el conocimiento. Hay un esfuerzo muy grande por documentar, hay un esfuerzo muy grande por escribir, hay un esfuerzo muy grande por transmitir este conocimiento y ha sido uno de los enfoques prioritarios. Después nosotros podemos mirar que el enfoque de psicología pastoral en Estados Unidos es quien ha creado todo un auge, pero quizás una de las observaciones que pudiésemos hacer es al poner un énfasis fuerte en la persona, el campo de la psicología pastoral puede quedarse solamente en mirar cómo la persona se siente bien, cómo la persona es potenciada, cómo la persona va creciendo en Cristo, pero hasta ahí. Y nosotros queremos enfocar este trabajo de psicología pastoral con un énfasis en Latinoamérica. Los escritores en Latinoamérica que hablan de psicología pastoral han puesto un énfasis no solo en el conocimiento, no solo en que la persona tenga un desarrollo, un crecimiento en Cristo, sino que el énfasis más fuerte está en potenciar a otros. O sea, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo sé, todo lo que conozco, me debe servir primeramente a mí para crecer, pero también para ayudar y potenciar a otros, para involucrarme en estas tareas del área pastoral que son importantísimas. Entonces, a estas alturas ustedes pueden observar que estamos hablando de que la psicología pastoral tiene diferentes etapas y tiene diferente recorrido, y cuando llegamos a psicología pastoral, entonces, de aquí en adelante, cuando nos referimos a psicología pastoral, estamos hablando desde el enfoque, desde la visión de Latinoamérica, que es lo que nosotros pretendemos al estar orientándonos, al estar bebiendo de esta corriente latinoamericana. Valdría la pena entonces ahora precisar sobre los objetivos de la psicología pastoral. Y algunos de los objetivos son buscar recuperar el potencial que el ser humano tiene como en el génesis de su creación. Eso sería algo importante como un primer objetivo, buscar recuperar ese potencial con el cual el ser humano fue creado y que tiene de por sí, pero que nosotros conocemos el texto bíblico y que fue perdiendo a través de la historia. Otro objetivo es buscar sanar las heridas de las experiencias malas o negativas, con un proceso de restauración que con la ayuda de Dios y el acompañamiento de un hermano maduro pueden darse de manera más ágil, de manera más efectiva. Y estos serían tres de los objetivos más fuertes del trabajo en psicología pastoral. Y también
busca contribuir al crecimiento del ser humano de manera integral y potenciar sus dones para que sea más pleno y los ponga en favor de los demás. ¿Se dan cuenta entonces ahora que cuando hablamos de psicología pastoral estamos hablando no solo de conocimiento, estamos hablando no solo de que me sirva a mí como persona para crecer en Cristo, sino que estamos hablando de transmitir esa capacitación, de transmitir ese trabajo, de incidir en las personas para, como dice el último objetivo, para buscar contribuir en este crecimiento de los hermanos como seres humanos integrales. Eso es muy importante. Como seres humanos integrales y potenciar estos dones para que sean más plenos y además los pongan al favor o al servicio de los demás, de la iglesia, del ministerio, de un proyecto que un cristiano con toda esta preparación puede emprender en favor de los demás e incluso trascender hasta la sociedad. Entonces, a estas alturas, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos de psicología pastoral, entonces, no estamos hablando solamente de prepararnos y de acumular información, sino que estamos hablando de comprometernos con las personas a un nivel en que los podamos nosotros potenciar o ayudar. Yo acostumbro definir la palabra potenciar como servirle de escalón, como darle un empujoncito, como ayudarle para que la persona pueda seguir creciendo en Cristo, de tal manera que potenciar es darle a la persona, a otras personas, la oportunidad de que lleguen a ser todo lo que Dios quiere que ellos sean. Y entonces cuando hablamos de potenciar, estamos hablando de uno de los objetivos más importantes de psicología pastoral. Ahora, en el siguiente apartado vamos a hablar un poco acerca de la pastoral de Jesús como persona, porque una de las inquietudes que existen en el ministerio, en los hermanos mismos, es cómo armonizamos esta parte de la Biblia con algunas de las herramientas de la psicología. En esta sesión no vamos a hablar de las diferentes corrientes o escuelas de la psicología general, porque no es el objetivo. Quizás en otra ocasión pudiésemos charlar, o existirían algunas otras materias que sí lo especifiquen. Yo estoy precisando que estamos hablando de psicología pastoral y de psicología pastoral latinoamericana. Ahora, ¿cuáles serían algunas de las bases bíblico-teológicas para esta psicología pastoral latinoamericana? Y una de ellas es tomar en cuenta la pastoral de Jesús como persona. Nosotros ahora podemos darnos cuenta que el énfasis en la parte divina de Jesús, que se ha hecho de Jesús en la iglesia, da por consiguiente renunciar a la aceptación de su parte humana. Tenemos que recordar, aquí voy a entrar un poquito en teología, tenemos que recordar que en la persona de Jesucristo hay un ser divino, humano. O sea, las dos naturalezas convergen y conviven en él. Eso nos debe quedar muy claro. Lo que yo estoy diciendo ahora es que cuando nosotros hablamos de Cristo Jesús, hemos puesto un énfasis muy fuerte en esta divinidad como Hijo de Dios, en los milagros, hablamos de su presencia transformadora, hablamos de su omnisciencia que conocía todas las cosas, pero hemos renunciado un poco a poder considerar esta parte humana, que el texto bíblico también lo menciona. Cuando nosotros vemos a Jesús de manera más integral, nos damos cuenta que Jesús también tuvo hambre, tuvo sed, durmió, lloró y tuvo todas estas expresiones humanas, de tal manera que cuando hablamos de considerar al ser humano de manera integral, no estamos haciendo más que considerar la amplitud del ser humano, y si consideramos la persona de Jesús, entonces nos damos cuenta que él mismo experimentó o tuvo la experiencia de vivir como un ser humano en esta tierra. La historia de la iglesia cristiana también ha distorsionado el concepto del ser humano, pues
Tenemos que recordar que Jesús vivió la vida al máximo. Y eso es muy importante. O sea, Jesús experimentó lo que los seres humanos hemos experimentado de diferentes maneras. Así es que a estas alturas, hermanos, nosotros podemos ya ir como introduciéndonos a por qué es necesario entonces estudiar o tener la orientación sobre psicología pastoral. Bueno, tenemos que reconocer que Jesús mismo se expuso. El texto bíblico es muy elocuente cuando dice el apóstol Pablo allá en Efesios que él fue hecho hombre y estando en la condición de hombre aún se humilló y experienció la muerte de la cruz como un acto de humildad y de sujeción. Entonces, cuando estamos hablando de personas, estamos hablando que las personas debemos considerarnos en un campo más amplio. Un siguiente apartado sería platicar un poco acerca de este crecimiento como personas. ¿Cómo se da el crecimiento en nosotros como personas? Bueno, quisiera yo ilustrarlo de dos maneras, como aparece aquí. Una es el área restauradora que nosotros vamos teniendo y que tiene que ver con que la consejería es una consejería que pretende ser restauradora o curativa y tiene que ver con un área correctiva. Comúnmente cuando una persona está en pecado, tiene un problema muy grande, nosotros vamos a trabajar en el área de restauración. ¿Por qué? Porque está pasando por una crisis, por un bache, y la consejería es una consejería correctiva. Pero esa es solamente una de las áreas. El área número 2 tiene que ver con un área potenciadora, que es la que nosotros hemos descuidado un poco. El área potenciadora tiene que ver con esta enseñanza formativa y tiene que ver con la prevención, con un área preventiva, que déjenme les digo, queridos hermanos, desde mi punto de vista, es un área que hemos descuidado nosotros como creyentes. Comúnmente atendemos la primera. Ya alguien se equivocó, alguien pecó, alguien está en crisis, alguien tiene grandes problemas, entonces nosotros pues vamos a restaurarlo. Está bien. Pero me parece que pudiésemos ocupar más potencial, más recursos y más tiempo en el área potenciadora, que tiene que ver con la enseñanza en términos formativos y preventivos. Me parece que las iglesias tendríamos que trabajar muy fuerte en esta segunda área, como tratando de prevenir algunos posibles conflictos, como tratando de prevenirle a la gente algunos baches que no son necesarios porque tenga que pasar por ellos, sino que a veces nosotros solamente estamos concentrados en la primera área. Yo los invitaría entonces para que consideremos el crecimiento de las personas en un aspecto más amplio, mínimo en dos áreas, un área restauradora, pero una área potenciadora también. Sería muy importante considerarlo. Si seguimos nosotros entonces con esta charla, tendríamos que hablar de las dimensiones de la psicología pastoral en el ser humano. Y me gustaría entonces que analizáramos algunas de las dimensiones importantes en la psicología pastoral. La psicología pastoral considera al ser humano, cuando menos, en estas 5 dimensiones. Tiene que ver con una área, una dimensión soteriológica, que tiene que ver con la salvación del alma, que es el mensaje principal, ¿no? Nosotros comúnmente lo hacemos cuando predicamos del evangelio, cuando le hablamos de la palabra a alguien, nosotros comúnmente estamos hablando de la salvación en términos soteriológicos. O sea, queremos que se salve espiritualmente, vamos a decir. Pero no es la única dimensión que debemos de trabajar. Hay una siguiente dimensión que es la dimensión terapéutica, que tiene que ver con restaurar la salud en términos integrales. Restaurar la salud en términos integrales tiene que ver con considerar la salud integral. Un poco más adelante podemos ahondar más en ello.
La dimensión profética de la psicología pastoral tiene que ver con el discernimiento al ver, analizar y denunciar. La psicología pastoral entonces también nos orienta, también nos debe capacitar para tener este discernimiento de saber observar los tiempos, las personas, poder analizar también qué es lo que está pasando. Con ayuda de Dios uno llega a tener un cierto discernimiento, una capacidad de análisis que los pastores vamos desarrollando como una habilidad, pero también es importante considerar este asunto. La dimensión profética tiene que ver con denunciar el pecado, y no denunciar en términos alarmistas, sino confrontar, sino que señalar. Y psicología pastoral nos va dando herramientas para hacerlo de una manera muy edificante. La siguiente dimensión es la dimensión doxológica, que tiene que ver con el propósito último de ser uno solo. La doxología entonces es como hacer una síntesis de todo lo que se ha visto, es como poder englobar, poder terminar de manera edificante un asunto. Y cuando hablamos del ser humano, tiene el propósito de que el ser humano sea íntegro, que se vea de una manera integral y no como en algunas corrientes filosóficas se ha acostumbrado. Entiendo que tradicionalmente se ha visto al ser humano como un ser biopsicosocial. Lo entiendo perfectamente, porque cuando uno tiene un curso de psicología general, no sé, de filosofía, de medicina, es algo muy común en las personas. El ser humano es un ser biopsicosocial. Eso tiene muchísimos años que se dice, pero nosotros, conociendo el texto bíblico, sabemos que la Biblia presenta al ser humano en términos integrales, aunque en ocasiones hable de su corazón, hable de su mente, hable también de su espíritu, alma y cuerpo. Realmente el concepto hebreo, o más correcto, más bíblico, es considerar al ser humano como un ser integral. Y la parte doxológica tiene que ver con esto, con conocer el propósito último de ser uno solo, de considerarnos como una unidad integral. O sea, lo que le pasa a mi cuerpo le pasa a toda mi persona. Lo que le pasa a mi mente le pasa a toda la persona. Lo que le pasa a mi espíritu le pasa a toda mi persona. Entonces esa es la dimensión doxológica. Y finalmente hay una dimensión misionológica, que tiene que ver con transmitir el mensaje y servir al prójimo. Yo he estado insistiendo entonces en que la psicología pastoral en Latinoamérica tiene un enfoque muy importante en esta dimensión misionológica. Entonces entendemos el texto bíblico como que más integral o más completo. Es como el pasaje que el apóstol Pedro escribe, y nosotros nos motivamos mucho cuando leemos allá en 1 de Pedro: mas vosotros sois un linaje escogido, un pueblo santo, un pueblo escogido, llamado por Dios. Y eso nos hace sentir como pues muy importantes y nos da un lugar como hijos de Dios que antes no teníamos en el propósito de Dios. Eso es importante, pero a veces se nos olvida la segunda parte. Hay un para qué: para que anunciéis las virtudes, las bondades, las bendiciones de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hay un propósito misionológico también en la Escritura. En toda la Escritura está plagado de ello. Digo, y si vamos a la Gran Comisión, en Mateo 28, al final del Evangelio de Mateo, pues eso definitivamente nos deja como desarmados. O sea, el propósito de Dios sí es restaurarnos, sí es potenciarnos, pero como que ¿para qué? Para que anunciéis, para transmitir el mensaje y servir a nuestro prójimo. Si seguimos avanzando, hermanos, en esta charla, vamos a observar, quiero presentarles un diagrama a ustedes que tiene que ver con cómo entender al ser humano en estos tiempos y cómo considerarlo de manera más integral. Para que el ser humano sea más humano es uno de los objetivos de la psicología pastoral,
y tiene que ver con tres momentos importantes, tres etapas, tres fases en las que se debe trabajar con las personas. La primera es superar el pasado. En psicología pastoral no nos ocupamos tanto en estar investigando la vida de las personas, ni mucho menos, sino que invitar a las personas a superar el pasado es importante. Tratar de cerrar ciclos, y si las personas se quieren expresar está bien, pero no es nuestro objetivo poder escarbar ni en el inconsciente, ni andar investigando qué le pasó, sino que simple y sencillamente, usando la misma palabra de Dios, poder orientar, poder trabajar con las personas para superar el pasado. Y nosotros con el texto bíblico tenemos una herramienta increíble, ayudar a las personas para que entiendan el amor y el perdón de Dios en Cristo Jesús. Es importante, pero es importante esta primera etapa, que las personas puedan superar este pasado, por más oscuro, por más difícil que haya sido. La siguiente etapa tiene que ver con que la persona debe enamorarse del futuro, y es muy bíblico, porque bíblicamente tenemos promesas. Aunque sean promesas a futuro, las personas deben saber que su vida no va a terminar en un abrir y cerrar de ojos, sino que hay promesas, y tenemos que orientar a las personas para que se enamoren del futuro. Pero el tercer momento es muy importante: potenciar el presente, su aquí y su ahora, de tal manera que resultaría muy importante poder llevar a las personas, poder acompañar a las personas en este proceso, superar el pasado, enamorarse del futuro, pero sobre todo potenciar el presente. Ya expliqué un poco qué significa la palabra potenciar: que la persona tenga toda la potencia posible en su aquí y ahora para que pueda desarrollar su proyecto de vida. Y es uno de los objetivos de la psicología pastoral, para que el ser humano sea más humano. No más humano en el sentido de una naturaleza caída, sino una naturaleza restaurada por el amor y el poder de Cristo Jesús en sus vidas. Así es que espero en Dios que este diagrama nos pueda servir como un diagrama general para hacer proyectos. Sería interesante poder desarrollar en cada uno de estos bloques acciones, estrategias, tiempos, con personas específicas de carne y hueso. De tal manera que cuando uno tiene que atender una problemática, uno pueda tener muy claro esto. Y entonces las herramientas de la psicología pastoral se van desarrollando con un sentido. No es solamente acompañar o no aconsejar a la persona, sino en esta etapa, en este proceso, y entonces pudiésemos tener mucho más margen de éxito para ayudar a las personas, para que el ser humano sea más humano conforme al propósito de Dios, diríamos entonces. A continuación vamos a pasar entonces a un siguiente momento muy importante para mí, que tiene que ver con analizar las etapas entre la psicología pastoral, la psicología y la pastoral. Una de las inquietudes y las preguntas es: ¿cómo armonizan? ¿Cómo embonan? ¿Cómo tienen sentido la psicología y la pastoral? Y tendríamos nosotros que tomar en cuenta que es un proceso. Es un proceso cuando menos de 4 o 5 escalones o 5 pasos, que en este orden se van dando. El primero y el número 1 que ustedes tienen a su vista es una etapa de sospecha y de hostilidad. Cuando uno empieza a escuchar acerca de psicología pastoral, muchas veces o tradicionalmente nos viene a nosotros a la mente esta primera etapa. O sea, iniciamos casi siempre en esta primera etapa, una etapa de sospecha y de hostilidad, donde comúnmente pensamos: la psicología
le va a hacer daño a la iglesia. Nos van a psicologizar, nos van a terapiar, no sé cómo lo puedan identificar. Y hay una primera etapa de nosotros al acercarnos a este material de psicología pastoral, que es muy normal y muy común. Pero la segunda etapa tiene que ver ya con una etapa de tolerancia y apertura. O sea, cuando yo me doy cuenta que psicología pastoral no distorsiona el proyecto de Dios, sino que al contrario, intenta abonar o ayudar para trabajar con las personas como seres humanos más integrales, entonces uno comúnmente pasa a otra etapa, una etapa de tolerancia y de un poco de apertura, de darse el permiso, diría yo, de poder escuchar qué es lo que se propone, poder leer qué es lo que se ha escrito. Déjenme les digo que en esta etapa de escritos, realmente yo he recomendado un libro que es clave y es básico en el estudio de psicología pastoral, que ya lo recomendamos, Psicología Pastoral para todos los cristianos, de Jorge A. León. Hoy en día se ha reeditado el libro, entonces es un libro básico, es un texto inicial para poder nosotros introducirnos a este campo de la psicología pastoral. Pero hay un tercer momento, una tercera etapa que ya es una etapa de reconocimiento y colaboración. Cuando nosotros ya estamos deliberadamente estudiando, interesados en poder capacitarnos, tener herramientas, tener un curso formal en psicología pastoral, ya hay un tercer momento. Ya estamos en una etapa de reconocimiento e incluso de colaborar, incluso de retroalimentar, porque eso es importante y válido. Miren, los que hemos sido pastores, los que tenemos un llamado pastoral, nunca tenemos temor de que distorsione nuestro trabajo, porque uno tiene un llamado y un objetivo muy claro, que es el de ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a las personas. Pero cuando uno como pastor se encuentra con problemáticas más fuertes, de repente uno tiene que reconocer que necesita un poco más de ayuda. Y no es que uno no ore, no es que uno no ayune, no es que uno no tenga disciplina espiritual, sino que hay problemas más complicados. Hay personas más afectadas, o familias en este caso, como estuvimos hablando del entorno de familias. Entonces, cuando estamos en una etapa de reconocimiento y colaboración, ya podemos buscar más bibliografía, ya podemos tener un curso más formal y por lo tanto podemos tener más herramientas. Jamás estamos hablando de quitar la palabra de Dios al principio, siempre tendremos el texto bíblico. Por eso es psicología pastoral, no es psicología general. Eso sería muy importante. Cuando uno lo entiende, entonces uno puede entrar a esta tercera etapa, pero aún hay más. Hay una cuarta etapa en esta relación que existe, que es una etapa de reciprocidad e integración. ¿Qué quiere decir? Es cuando yo ya tomé un curso, yo creo que esto puede ser bueno para mi vida, para mi ministerio, para mi trabajo pastoral, y entonces hay una reciprocidad. Yo lo puedo complementar, yo lo puedo hasta compartir con otros más, claro, siempre en un entorno desde nuestra iglesia, porque no tiene nada que ver con doctrina, tiene que ver con evangelio, tiene que ver con trabajo pastoral, pero hay una etapa entonces final de integrar, de integración o de integrar esto a nuestra propia vida y nosotros poder transmitirlo a otros. Es el cuarto momento, la cuarta etapa. Entonces, las etapas entre psicología y pastoral no son sencillas. Yo cuando comparto esto, yo le pregunto en algunas ocasiones a los hermanos, ustedes se identifiquen en cuál cree que van. Y cada quien tiene un proceso de crecimiento diferente, cada quien tiene un momento de acercamiento diferente a este tipo de preparación o de herramientas o de capacitación. Lo importante es estar consciente de ello, es estar consciente de que hay etapas. ¿Y puedo yo decidir quedarme en alguna de ellas? Claro que sí, eso es algo muy, muy personal. Lo único que hacemos nosotros es como abrir el panorama, como tener una visión más amplia de estas etapas entre psicología y pastoral. Claro, en medio de ello hay bastante preparación, discusión, hay bastante retroalimentación, hay bastante estudio y las etapas
Pueden darse muy rápidas o pueden darse de manera muy lenta. No hay ningún problema ahí. Lo importante es estar conscientes solamente de que hay diferentes etapas. Y bueno, ustedes también tienen en el escrito las herramientas de la psicología pastoral. Las herramientas de la psicología pastoral son muy importantes porque son como las herramientas básicas, o las herramientas indispensables para hacer un trabajo en psicología pastoral con las personas. Ya cuando tenemos nosotros a una persona o una familia o una pareja que uno intenta ayudar y uno utiliza las herramientas de la psicología pastoral, básicamente son 4. La primera es saber escuchar. No todos tenemos la habilidad de saber escuchar, eso se va desarrollando. Saber escuchar tiene que ver con guardar silencio y escuchar lo que la persona quiera decir. Ahora, escuchar con empatía, dicen la mayoría de los escritores. Escuchar con empatía tiene que ver con escuchar de una manera atenta, respetuosa y yo diría de una manera pastoral. Pero no es tan sencillo porque es una habilidad, pero es una de las herramientas de la psicología pastoral, saber escuchar. Y escuchar todo lo que la persona quiera decir es importante. Lo que quiera decir hay que tener esa capacidad y si usted quiere puede poner también cierto límite. Lo voy a escuchar 1 hora, media hora, porque la siguiente herramienta tiene que ver con saber observar. Hoy en día ya hay bastante material, bastante estudio sobre el lenguaje no verbal. Y saber observar también es importante cuando nosotros vamos a trabajar con estas herramientas. De hecho, los pastores lo hacemos cotidianamente cuando trabajamos en la iglesia, cuando hacemos una visita, cuando vamos a un curso, hasta cuando estamos en la calle, los pastores y líderes nos convertimos en personas muy observadoras. Y está bien, eso es importante, pero puede convertirse en una de las herramientas de la psicología pastoral. Saber escuchar, saber observar, pero hay una tercera herramienta que es saber preguntar. Preguntar las cosas importantes, los aspectos claves, preguntar los aspectos más sobresalientes y no preguntar cosas triviales ni cosas tampoco íntimas, sino que saber qué le puedo preguntar a la persona para poder tener un panorama más amplio. Eso es otra de las habilidades, saber preguntar del asunto que estamos tratando en específico. Y entonces no perdernos, no irnos con esta idea que en ocasiones tenemos de preguntar cosas totalmente ajenas al interés de la persona con la que estamos charlando, y eso a veces le puede ser muy frustrante a la persona. Entonces la tercera herramienta es saber preguntar las cosas claves, los aspectos importantes, y la cuarta herramienta tiene que ver con saber ayudar. Todos tenemos la mejor intención de ayudar. En las iglesias es muy común que la mayoría nos involucramos en querer ayudar a una persona, pero hay que saber ayudar también considerando estas herramientas de psicología pastoral. ¿Hay algunas otras herramientas? Claro que sí. Estas son las herramientas básicas del trabajo de psicología pastoral y valdrá la pena considerarlo, pues nosotros tenemos una gran responsabilidad. Recuérdense que estamos complementando el trabajo de dimensiones del cuidado y el acompañamiento pastoral. Y entonces la intención es que este material pueda servir para un complemento y poder ahondar aún en las tareas que se dejaron de poder acompañar a una familia, poder discernir qué modelo de familia es, poder documentar qué está pasando en el entorno de estas familias, y estas herramientas pues pueden servir bastante. Ahora, vamos a ir cerrando, concluyendo esta primer charla, este primer curso, con la pastoral de Jesús en el Nuevo Testamento. Quiero que observen muy detenidamente a qué nos referimos con la pastoral de Jesús en el Nuevo Testamento.
Ya dijimos que la pastoral de Jesús es una pastoral integral, completa. Y entonces también hablamos de que el ser humano tiene diferentes áreas que debe cuidar. Y aquí vamos a presentar básicamente cinco de las áreas importantes que debe abarcar la pastoral integral al estilo de Jesús, vamos a decirlo así. Y la primera tiene que ver con el área espiritual. Mateo capítulo 6 tiene un mensaje importante, una orientación imprescindible, cuando dice: mas buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas, o estas cosas de las que viene hablando el texto, os serán añadidas. Quiere decir entonces que el área espiritual es muy importante para considerar la pastoral integral. Hay ocasiones en que la persona tiene diferentes manifestaciones, diferentes crisis, diferentes problemas, pero sería importante que nosotros viéramos prioritario cuidar el área espiritual, que básicamente esa es nuestra función primordial. Ahora, no única, que es lo que queremos decir con este apartado. La pastoral de Jesús fue una pastoral muy amplia, fue una pastoral integral que tiene que ver con que Jesús atendió el área espiritual, pero no solo el área espiritual, sino que la segunda área tiene que ver con el área física. Marcos capítulo 8, versículo 23, tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Jesús se interesó por el área física? Yo creo que sí. En algunas ocasiones Jesús le dijo a la samaritana, dame de beber, tenía sed. En algunas ocasiones dijo, preparen la comida, porque deberían de alimentarse, y cuando menos en 2 ocasiones el maestro multiplicó los panes y los peces. Y la orientación de él es: no es bueno que se vayan el camino porque van a desmayar, el camino es muy largo. ¿Jesús estaba interesado en el aspecto físico? Creo que sí, que es una de las áreas de la pastoral integral. La tercera, hermanos, tiene que ver con el área emocional, y aquí es donde hace más énfasis y más mella el trabajo de psicología pastoral. El área emocional en estos tiempos es un área importantísima, imprescindible trabajar. Y cuando uno lo ve así como más integral, más completo, se puede dar cuenta que el área emocional es un área que detona muchas veces problemáticas o crisis más agudas, más fuertes. Hoy en día ya hay toda una especialidad en medicina psicosomática. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede enfermar por no tener control de sus emociones. ¿Y cuál sería el sustento, la base bíblica? Mateo capítulo 11, versículo 28. Cuando el mensaje de Jesús es un mensaje esperanzador, entonces Él tiene la oportunidad de decir: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los quiero hacer descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir entonces que Jesús en muchas ocasiones pudo alcanzar a visualizar que las personas emocionalmente estaban muy afectadas y muy dañadas. Me gusta a mí, como algo extra, compartir este encuentro de Jesús con uno de aquellos hombres que estaban leprosos. Este encuentro es un encuentro transformador, donde Jesús no solo lo sana física y espiritualmente, sino que emocionalmente también. Porque cuando el texto bíblico dice que Jesús lo tocó y le dijo: yo quiero que tú seas limpio, entonces me parece que Jesús está como transgrediendo algunas leyes rituales, y el objetivo de tocar a la persona tenía que ver con sanar su área emocional. Los leprosos estaban al margen, vivían en las orillas, se sentían personas desechadas totalmente por la sociedad, y emocionalmente estaban pues dañadas de una manera muy profunda. Por eso nos atrevemos a decir que la pastoral de Jesús en el Nuevo Testamento es una pastoral integral, porque cuando vemos sus milagros,
su encuentro con diferentes personas, hombres y mujeres, pobres y ricos, entonces nos damos cuenta que Jesús está trabajando un área muy integral en su pastoral. Y bueno, el área intelectual es importante porque Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, pues es uno de los pasajes muy aleccionadores. El mensaje de la palabra de Dios a través del apóstol Pablo es que nosotros podamos ofrecernos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero el versículo 2 es un versículo importante cuando dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos a través de la renovación de nuestro entendimiento, y la parte final del verso 2 es preciosa, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y entonces, el apóstol Pablo está haciendo una exhortación para renovarnos de manera intelectual, porque el entendimiento es la psique, es la mente, es el intelecto, y por ahí realmente es donde de inicio se alimenta la persona intelectualmente, lo que escucha, lo que lee, lo que observa, entonces es lo que intelectualmente va apropiando y es lo que va transformando también su vida interior y su entorno. Finalmente, quiero hablar un poco acerca de esta parte o esta dimensión social. La pastoral integral de Jesús fue una pastoral que abarcó hasta el área social. Y ahí ponemos como sustento bíblico el pasaje de Juan capítulo 17, cuando Jesús está haciendo una oración, le llaman a esta parte la oración sacerdotal. Algunos creen que es una oración de despedida del maestro antes de ser apresado e ir a la etapa final del martirio y del Calvario. Y Jesús está diciéndole a los discípulos: yo estoy orando por ustedes y le pido al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal, porque aunque están en el mundo, no son del mundo, y Jesús aún ora por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Qué quiere decir? Que entonces Jesús no está intentando llevarlos a un monasterio, aislarlos de la sociedad, sino que el ser luz y sal de este mundo tiene que ver con involucrarse con la sociedad de manera sana y edificante. Me parece que la intención de Jesús, el objetivo de Jesús, era que sus discípulos transformaran su entorno social, y por eso les deja de una manera muy clara que no quiere quitarlos del mundo, sino que quiere guardarlos del mal. ¿Dónde es donde uno va a compartir las buenas nuevas si no es en la sociedad? ¿Dónde va a alumbrar una luz si no es en la oscuridad? Entonces, esta dimensión social, cuando uno se convierte en una persona antisocial, entonces no tiene mucha posibilidad de poder hacer una pastoral integral, y mucho menos de transmitir el mensaje del Evangelio, porque cuando nosotros tratamos de compartir el Evangelio solo dentro de nuestras cuatro paredes, que son nuestros templos o nuestros lugares de reunión, entonces se convierte en una manera edificante. Pero si queremos nosotros hacer una pastoral integral con las personas, como lo hizo Jesús, ahora sí que en el campo, entonces tenemos nosotros que aprender a convivir de manera sana y edificante con el mundo, como nosotros lo llamamos, con la sociedad, me gustaría a mí mejor llamarle. Y bueno, vamos a un último momento, y espero que pueda ilustrarse de manera gráfica con este diagrama, la praxis de Jesús. El ministerio de Jesús fue muy práctico, fue muy completo, fue muy poderoso, y habría que tener cuidado con estas dos corrientes de pensamiento acerca de la práctica de la acción pastoral. Cuando nosotros hablamos de la práctica, de la praxis, cuando hablamos de ir al campo, porque algunos argumentan que hay que ser muy prácticos y no hay que ir tanto a los libros, está bien, creo que ahí debe aterrizar todo en la práctica, pero la práctica a veces tiene dos extremos. Uno es un extremo fatalista, donde se afirma que nada se puede cambiar,
y sus características son la resignación y la insensibilidad. O sea, hay personas que en su práctica o su acción pastoral están cuestionando si realmente se puede hacer algo por esta sociedad o por las personas que están tan enfermas y tan dañadas y tan maleadas. Y me gusta ilustrarlo de esta manera, que es una praxis fatalista, donde se dice como que ¿para qué vamos a un penal, a un centro de readaptación? ¿Para qué ayudar a un alcohólico que está caído? ¿Para qué ayudar a una persona que está tan emproblemada? Y cuando hay una visión fatalista de la praxis, dice, pues como que ¿para qué? Entonces, sus características son la resignación, pero finalmente es una insensibilidad. Es un extremo, claro. El otro extremo tiene que ver con esta visión mágica de la praxis, donde se llega a pensar que es solo un milagro el que puede brindar la solución para los problemas de una persona. Claro que Dios obra y trabaja de muchas maneras, pero este otro extremo, esta visión mágica, tiene que ver con que a veces nosotros desconocemos las dimensiones de las que acabamos de hablar, o del área integral. Quiero poner un ejemplo. Un ejemplo es que nos ha tocado vivir como pastores, incluso es cuando alguien tiene un problema, vamos a decir, de diabetes, y de repente el médico le dice, oye, estás enfermo de diabetes, tienes que tomar algunas medidas para poder cuidar tu cuerpo. Y lamentablemente nos ha tocado ver experiencias donde una persona dice, no, si Dios me va a sanar, me tiene que sanar, y sigue alimentándose y sigue viviendo como Él quiere. Y entonces solamente si Dios me cura, entonces me va a curar, me va a sanar, y si no, entonces pues ya estaba de Dios. Pero de una manera muy irresponsable no cuidó su cuerpo, no cuidó las dimensiones que acabamos de mirar, su intelecto, no cuidó su salud, y entonces incluso yo me atrevo a decir que ni siquiera cuidó su vida espiritual, porque no hay una disciplina. Y entonces esta parte mágica hoy en día está muy promovida con los grandes teleevangelistas, porque es como pensar solo un milagro puede salvar, y en ocasiones sí es verdad, solo Dios puede sanar. Pero quiero que vayamos a un tercer momento, y la flechita que está ahí donde dice praxis y apunta hacia Jesús, entonces rescatamos una de las afirmaciones fuertes de Jesús: Dios actúa a través de mí. Eso Jesús lo dejó muy claro. O sea, Jesús pudo orar al Padre para que Él sanara, para que Él restaurara, para que Él acompañara a muchas personas en el tiempo que le tocó vivir a Él su ministerio terrenal. Pero Jesús fue y se acercó y los acompañó y les compartió el evangelio, y entonces tuvo todo este trabajo. Jesús es un ser divino humano que se expone y se involucra con las personas de tal manera que Él llegó a afirmar: Dios actúa a través de mí. Y entonces nosotros tendríamos que imitar la praxis de Jesús y cuidar estos extremos, cuidar estas filosofías de la práctica pastoral, donde la nota nos dice que en el fondo de estas dos actitudes realmente no hay participación de las personas. Es como evadir nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos de Dios, y dado que estamos hablando de estas dimensiones del acompañamiento y el cuidado pastoral, estamos hablando de tener más herramientas para involucrarnos más y de manera más profunda con las personas que el Señor nos ha dado al cuidado. Y bueno, finalmente, hermanos, quiero llegar a una parte donde cómo es la praxis de Jesús, porque si yo me quedaría solamente ahí, creo que para los pastores no sería en este momento ajeno saber cómo Jesús actuó, porque conocemos el evangelio, porque lo hemos leído y lo hemos compartido. Pero no estaría de más poder dejar claro estas
estas formas de la praxis de Jesús, estas dimensiones, estas maneras prácticas en que Jesús vivió su praxis o su práctica. La praxis de las manos consiste en la práctica de compartir. Tiene que ver con la conversión de las relaciones económicas y tiene que ver con el don, hablando del don de dar contra la acumulación. Bien, hay un pasaje bíblico que también me gustaría que ustedes revisaran. Entonces, cuando hablamos de la praxis de las manos, quiere decir que Jesús compartió con sus manos y practicó esta conversión o hizo este trabajo de poder distinguir entre la acumulación y el don de compartir, ¿sí? Tiene que ver con ilustrar la praxis de las manos. La praxis de los pies consiste en transformar las relaciones de poder. La grandeza no está en dominar, sino en servir. Y bueno, en el Evangelio Jesús lo dejó de una manera muy clara y muy elocuente. Entonces, la praxis de los pies es ir, atrevernos a ir a donde están las personas y transformar estas relaciones que a veces son relaciones muy nocivas. Y Jesús nos enseña de manera muy elocuente la praxis de las manos, la praxis de los pies, pero además la praxis de los ojos. O sea, ¿qué consiste en la transformación de las interpretaciones ideológicas de Dios? O sea, el perdón contra la culpabilidad. Cuando Jesús observó para poder perdonar, no para hacer culpables a las personas. Entonces estamos tratando de ilustrar cómo Jesús tuvo una práctica pastoral muy asertiva, muy completa, muy edificante, por lo tanto, y muy transformadora. Vamos a la última parte y vamos a hablar un poco acerca de la praxis del corazón. Y ahí vamos a ir terminando. La praxis del corazón, hermanos, consiste en la transformación del estilo de vida en una verdadera opción por los marginados. O sea, nosotros sabemos que Dios trabaja en el corazón de las personas. Me gusta mucho lo que el profeta dice en el Antiguo Testamento, que es Dios el que transforma, es el único que tiene el poder para transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Cuando hablamos de la praxis del corazón, quiere decir que Jesús hizo una praxis desde el sentimiento, desde el corazón, desde la compasión. Y es una de estas praxis que tenemos que rescatar. Estamos hablando de una verdadera opción por la gente más necesitada o más carenciada. Aquí lo primero que se da es la acción pastoral y posteriormente viene el momento de la reflexión teológica. No se trata de aplicar manuales, sino de crear nuevas realidades. La praxis del corazón, entonces, tiene que ver con recibir o aceptar a las personas con un corazón de pastor y poder escuchar, aceptar y reconocer a las personas como personas necesitadas de Dios, sea quien sea, y se encuentra en la condición que se encuentra. Entonces, la praxis del corazón fue una de las prácticas más importantes que Jesús llevó a cabo y tiene que ver con esta actitud de que Él tuvo compasión de las personas porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Tiene que ver con esta praxis de Jesús, donde es un hombre muy sensible, que en algún momento, cuando ve la escena de las personas llorando, Él también no tiene ningún problema con ser una persona, mostrarse como una persona sensible. Y hay un pasaje bíblico, hay un texto bíblico muy pequeño donde dice que Jesús lloró. Lloró no porque no hubiera esperanza, lloró no porque no hubiera remedio, sino lloró porque estaba con su corazón compungido viendo toda una escena donde dos mujeres habían perdido a su hermano, Lázaro, y finalmente Él lo resucita, y es una gran enseñanza y un gran testimonio para estas personas. Finalmente, hermanos, solo quiero repasar algunos títulos importantes que en algún otro momento pudiésemos trabajar. La pastoral de Jesús fue una pastoral superior, y eso lo tenemos que reconocer. Si nosotros queremos aprender en esta disciplina del acompañamiento y la consejería pastoral,
tenemos que reconocer que Jesús tuvo una pastoral superior. Tenemos que reconocer también que Jesús tuvo una pastoral de transformación. Comúnmente la persona que se acercaba a Él era transformada. Y nosotros tenemos que aspirar también a ello, que las personas no sean las mismas cuando tienen un encuentro con nosotros, o nosotros tenemos un encuentro con ellas en este trabajo de acompañamiento. Y finalmente Jesús tuvo una pastoral de acompañamiento, que de alguna manera cierra este primer bloque y esto que nosotros hemos intentado compartir. Si hablamos de dimensiones del acompañamiento y el cuidado, la consejería, el trabajo pastoral, estamos hablando, hermanos, de que un anhelo de nuestro corazón es que nuestra pastoral se convierta en una pastoral de acompañamiento. Y ya en el curso nosotros lo hemos explicado. ¿Qué significa acompañamiento? Me gusta ejemplificarlo de una manera muy sencilla. Una pastoral de acompañamiento es: yo acompaño a la otra persona y le digo, aquí estoy contigo. En ocasiones no necesita ni palabras, no necesita más que decirle, yo estoy contigo, yo te acompaño en los momentos difíciles, en los momentos de alegría también, pudiste estar ahí, cuentas conmigo, si puedo hacer algo yo, con todo gusto y con todo cariño lo voy a hacer. Una pastoral de acompañamiento me parece que es lo que la iglesia necesita aprender, y va a aprender cuando nosotros la orientemos, la capacitemos, pero sobre todo cuando le pongamos el ejemplo. O sea, y entonces yo ahí quiero dejar esta primer sesión, este primer bloque. Espero en Dios que exista alguna otra oportunidad para seguir compartiendo algunas cosas más que tienen que ver con psicología pastoral, con enfoque en las dimensiones del acompañamiento y la asesoría pastoral. Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Gracias.